Qué bien. Muy bien. Bueno, ya estamos entonces listos a 3 minutos del acuerdo de inicio de este vivo. Nuevamente les quiero dar la más cordial bienvenida a todo nuestro público a este nuevo episodio de la serie Medicina y Odontología Biológica en cooperación del Instituto Calevit y la clínica también del doctor Augusto Cura. Bueno, para los que vienen recién introduciéndose ahora, mi nombre es Cristian Uvilla, yo soy cirujano dentista, especialista en periodoncia y en odontología biológica, y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la participación nuevamente del doctor Augusto Cura, también cirujano dentista y especialista y pionero en odontología biológica en Chile, que tiene su consulta en Concepción. Y además junto a nosotros está también el doctor Vicente Sánchez, quien es especialista en rehabilitación oral y además también en odontología biológica, odontólogo del equipo de Calevit Chile, y que junto a mí y el resto del equipo de odontólogos también estamos luchando en este esfuerzo por traer los conceptos de lo que es la odontología biológica al público de Chile. Así que nuevamente, bienvenidos doctores a este vivo. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Bueno, recordarle a nuestro público que todos estos capítulos van a quedar grabados y los van a poder volver a ver en Instagram TV y además en el canal de YouTube de Calevit, así como también por las redes del doctor Augusto Cura. Van a poder repetirse estos capítulos u otros en la medida de otros temas que quieran profundizar. Y recordarles que el episodio primero de Medicina y Odontología Biológica se trató sobre las amalgamas de mercurio, esas restauraciones, empastes o tapaduras que se utilizan para tratar las caries, y aprendimos el efecto en la salud de estas restauraciones. Y en el segundo capítulo ya hablamos de lo que eran los metales en general y cuál era el efecto en la salud humana. Bueno, en este capítulo, finalmente, nosotros vamos a adentrarnos en, bueno, cuáles serían las alternativas a las amalgamas y a las restauraciones metálicas. Y recordar entonces que todo material que se coloca en contacto con el organismo, más aún dentro de los dientes, va a tener una interacción y va a tener un efecto en nuestro organismo, y eso se estudia. Hay documentación científica y justamente tenemos que escoger los mejores materiales, lo más biocompatible para nosotros, y es por eso que en la discusión de hoy día vamos a ver qué alternativas tenemos a los metales, y veremos que hay muchos aspectos en los cuales debemos de fijarnos a la hora de escoger un material para volver a restaurar la salud de nuestra boca. Así que entremos en el tema. Vicente, vamos a Vicente, que es especialista en rehabilitación oral. Quisiera que nos cuente cuál es la alternativa que tenemos para trabajar con restauraciones libres de metal en nuestra cavidad bucal, nuestros dientes principalmente. Claro, gracias, Cristian. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que ustedes mismos ya han hablado en sesiones anteriores, de lo que son nuestros protocolos de remoción segura de amalgama, tenemos que entender que uno de los principales objetivos de lo que es la odontología biológica es justamente desintoxicar al cuerpo de metales pesados. Uno de esos metales es el mercurio, que encontramos en las restauraciones de amalgama dental, pero no es la única. ¿Okay? Tenemos muchos otros tipos de metales que se han utilizado clásicamente en odontología, en boca, distintos tipos de mezclas de cromo, cobalto, oro, plata, estaño, paladio. Y lo que hay que tener en mente es que una cosa muy importante es no tener amalgama, pero tener otros tipos de metales también puede ser perjudicial. Entonces, nuestro objetivo y el título de esta línea de conversaciones es justamente una odontología libre de metal, para reducir al máximo el posible efecto que tienen estos elementos cuando, al estar en contacto con la boca, sabemos que están constantemente liberando pequeñas partículas de este metal, sobre todo en un fenómeno que se conoce como corrosión, que tiene que ver con la composición de la saliva, que tiene que ver con los ácidos, que tiene que ver con la misma liberación intrínseca del metal, y que va a estar finalmente exponiéndonos a... No sé si soy yo. Y el efecto, Ahí está. el Ya. efecto se había parado un poquito, ¿no?
No, no, está bien. Ahí volviste. Ya. Ah, está Quedaste corrido, listo. ya. Yo. Se congeló Cristian. Adelante, por Vale. favor, Vicente, disculpa. Vale. Eh, Finalmente, la idea es entonces tener una boca completamente libre de metal. Entonces, al momento en que vamos a retirar restauraciones, tanto de amalgama como primera línea de importancia y otros tipos de metales, tenemos que pensar con qué vamos a reconstruir, a restaurar esos dientes. Y ahí hay hartos temas que tenemos que, algunos puntos a tener en consideración. Lo principal es que quiero un elemento, un material que sea capaz de resistir todo lo que hace un diente, masticar, estar expuesto a los cambios de temperatura y que tiene que durar en el tiempo. Y adicionalmente hoy en día hay una alta demanda por estética. Entonces, además de eso, desde el punto de vista de la odontología biológica, yo quiero un material que sea biocompatible, altamente biocompatible. ¿Qué significa eso? Que cumpla todas las funciones que se supone que debe hacer, pero que además no produzca ningún tipo de daño a nuestras células, a mis tejidos. Y ahí es donde entramos en ciertos temas de controversia. Hoy en día, cuando saco, por ejemplo, retiro una restauración de amalgama con todo el protocolo seguro, yo tengo dos alternativas dependiendo de qué tan grande era esa amalgama, dependiendo de qué tan grande es finalmente la cavidad o, mirado de otra manera, cuánto diente sano queda. Y las alternativas, a grosso modo, vienen siendo resinas compuestas y cerámicas. ¿Ok? Dentro de lo que son resinas compuestas, estamos hablando de restauraciones que son un tipo de plástico, ¿ok? Digámoslo en términos simples, se componen de muchos materiales, ciertos tipos de plástico, ciertos tipos de cristales, de óxidos que van dando color, etcétera, pero son básicamente un tipo de plástico que se puede moldear y dar la forma que nosotros queremos para reproducir el tejido del diente, que viene en una enorme gama de colores y de distintas translucidez para lograr una muy, muy buena estética. Hay controversias que vamos a ir conversando sin duda hoy día con respecto a las resinas compuestas, pero tienen la ventaja, uno, de que se adhieren por completo al tejido dentario. Eso es algo que ya los metales no han podido hacer nunca jamás. El metal por decirlo de una manera, el metal se afirma en el diente porque queda trabado dentro del diente. Eso es lo que hace la amalgama. En cambio, una resina se adhiere microscópicamente al diente y de esa manera también sella todos los posibles túbulos y espacios que van quedando en el interior. Eso, cuando la técnica está bien hecha, tiene un excelente pronóstico, excelente resultado a largo plazo, siempre y cuando no hayamos abusado del tamaño. Es decir, cuando ya es muy grande la cavidad, una resina no es lo indicado, hay mayor riesgo, se puede quebrar, y ahí es donde tenemos que usar, por ejemplo, cerámicas. Usaremos cerámicas haciendo coronas cuando tengo que reconstruir casi la totalidad del diente, o cuando tengo que reconstruir una gran porción del diente, haré, por ejemplo, incrustaciones de cerámica. Nuevamente, este es un metal bastante inerte, prácticamente no tiene ninguna liberación de partículas, muy estable en el tiempo y desde luego cumple nuestros parámetros de lo que es biocompatible y hoy en día además altamente estético. Entonces, yo diría que esas son las dos principales alternativas. Se puede ahondar mucho más en eso, pero en general eso es lo que hoy en día más utilizamos. Excelente, muchas gracias, Vicente. Recordarle a nuestro público, aquellos que están viendo esto por Instagram, que hay un circulito con un signo de interrogación donde pueden dejar las preguntas para poder revisarlas en caso de que podamos alcanzar a responder algún par de preguntas en relación a este tema. Más que hacerlas por el chat, es preferible que las dejen en esa sección de preguntas que da la aplicación de Instagram, así que que de esa manera es mucho más fácil para mí recuperarlas. Bueno, entonces, como resumen de lo que nos ha dicho Vicente, sí, tenemos alternativas a las restauraciones metálicas en boca, tenemos las resinas y las cerámicas y por supuesto que después de un diagnóstico adecuado para ver qué es lo que ese diente es capaz de recibir según lo que quede de diente sano, escoger el tipo de restauración, ¿no es cierto? Podemos después también ahondar un poquitito más de ello, pero bueno, súper fácil. Tenemos unas resinas que son plásticos, ya no necesitamos amalgama, parecería que está todo solucionado
listo, nos vamos a la casa. Pues no, yo creo que hay mucho más que ahondar en eso, porque los plásticos sabemos que traen ciertos problemas y cada día se están descubriendo más efectos de todo este mundo de plástico que se ha creado justamente por la tecnología y también para responder para ciertas necesidades humanas. Pero siendo las resinas algún tipo de plástico, doctor Augusto Cura, ¿puede tener este plástico algún efecto nocivo para la salud al usarlo en los dientes? Bueno, los plásticos en general están hechos por cadenas de polímeros, ya que son varias cadenas que se unen, químicas, para formar estas estructuras que son, por supuesto, sintéticas. Y existe dentro de ellas el bisfenol A, que es la molécula ahí más cuestionada, que se le atribuye como disruptor hormonal, cancerígeno, etcétera. Y claro, la mayoría de los composites contienen o bifenol A o algún primo hermano del bifenol A, y esto te podría generar algún problema de salud. Ahora, no está tan claro el efecto real o el escape real de bifenol A que hay de estas resinas compuestas cuando tú ya las realizas, las polimerizas, las endureces bien, cuánto es la liberación y qué tanto realmente nos afecta a nosotros como humanos. ¿Por qué te digo esto? ¿Cómo nos afecta a nosotros como humanos? Porque la gran mayoría de estudios que hay del bifenol A la hacen en ratones y los ratones no tienen la misma capacidad o enzimas de desintoxicación que tenemos nosotros. Y en ese caso, esta vez nosotros salimos un poco más afortunados que los ratones y tenemos una mejor capacidad de desintoxicación siempre y cuando nuestro organismo salud. ¿Ya? Respecto al bifenol A, bueno, las primeras resinas que comenzaron a salir eran mucho más altas en bifenol A que las que hay actualmente. A medida que ha ido avanzando el tiempo, han ido mejorando y se ha ido estudiando más también esto y ver qué otros componentes podrían ser mejores o peores que el bifenol A. Y esto da hoy día como resultado que tenemos resinas que son más biocompatibles. Lamentablemente no es la mayoría, son muy poquitas, que contienen una molécula, el Ormoser, por ejemplo, que es de cierta marca, o también el PEX, que es de otra marca, que supuestamente son resinas que están basadas netamente en cerámicas. Y esto evitaría esta liberación del bifenol A en boca y por lo tanto serían mucho más biocompatibles. Pero todo esto es algo que está, yo digo, aún en pañales en el fondo, este desarrollo. Encuentro súper positivo que se estén creando estas nuevas resinas, pero tampoco tenemos tanta evidencia como para decir son muchísimo mejores. Yo las uso, porque sé que son mejores, pero ¿qué tanto? No lo sé, y creo que también nos falta un poco de información todavía para ver los posibles daños que nos pueda causar un composite con bifenol A. Yo creo que la liberación de bifenol A de las resinas compuestas per se, no creo que sea mucho. Sin embargo, se nos va juntando con el cóctel de microplásticos que tenemos con la alimentación, con el agua embotellada, por ejemplo, y otras cosas más. Y el punto final es ese, o sea, es la acumulación de todo lo que nosotros estamos ingiriendo y no solamente las resinas compuestas. Y que es más o menos similar a lo que hablamos del flúor, o sea, nosotros de forma natural tenemos también incorporación de flúor en nuestro organismo, siempre lo hemos tenido, ciertos alimentos acumulan más, etcétera, pero más encima poner flúor adicional, ya eso puede ser la gota que realza el vaso. Entonces, poniéndolo en el agua, poniéndolo en pastas dentales, poniéndolo en los barnices, por ejemplo, ya puede ser la gota que realza el vaso finalmente, y esto es lo que termina generando más daño que beneficio, teniendo otras opciones que son mejores. Claro. Sí, a mí me llamó bastante la atención que en general pocas veces uno pesquisa necesariamente si hay algún efecto adverso además de la resina o por el flúor o por el bifenol A, como tú bien has contado. Pero sí de repente llama la atención que cuando uno comienza a darse cuenta de que efectivamente la resina podría provocar algún tipo de efecto, uno comienza a mirar de otra manera. O sea, lo que no sabes que existe no lo buscas. Y cuando ya ves que hay algún tipo de correlación, empiezas a buscar y empiezas a tener explicaciones. Y muchas veces hay eritemas gingivales, es decir, una encía que está roja, sin placa bacteriana, se cepilla bien la persona, pero sin embargo hay una persistencia de una inflamación gingival que no te explicas de otra manera porque tiene de repente unas carillas de resina, sobre todo lo he visto mucho en dientes anteriores, y sí me sorprendió
porque no deja de sorprender que esto puede ser anecdótico, pero un paciente que vemos en conjunto con Augusto, que ya tiene tiempo tratándose con Augusto y acá está complementando también la parte médica y lo que no alcanza a ir a Concepción, me contaba que le dolían mucho los dientes y hasta que no le sacaron las resinas compuestas por resinas sin bisfenol A, ella no llegó a sentir alivio. O sea, es anecdótico, pero de alguna manera ya es un llamado de atención también a que tenemos que tratar de buscar las alternativas por así decirlo, Lo más menos peor. biocompatibles o menos peores, claro, porque en el fondo por mucho tiempo se utilizó el triclosan como un agente completamente seguro de antisepsia y como no había suficiente evidencia para decir que era malo, bueno, ahora que hay evidencia ya no lo usen porque en realidad estaba provocando daño. Entonces yo creo que también cuando el río suena piedras trae y creo que la biología de nuestro cuerpo merece el beneficio de la duda en la medida que podamos dar una mejor, por así decirlo, alternativa más biocompatible para nuestros pacientes. Y Augusto mencionó algo tremendamente importante, o sea que no solamente vamos a estar preocupados de que la restauración, el empaste, la tapadura de la caries en el diente, no solamente que sea una resina que ojalá no tuviera bisfenol A dentro de lo posible, sino que hay otro tema importante, el flúor, que lo ha mencionado Augusto, y que ese flúor que puede estar liberando la resina se va a sumar a todas las otras fuentes de flúor a las que estamos expuestos y que ya Augusto ha abordado también en otros episodios de sus capítulos y que abordaremos también en estos episodios de Calevit, pero sabemos que el flúor no es inocuo a la salud humana y estamos añadiendo una fuente más de flúor de todas las fuentes a las que estamos expuestos y que aquellos que estamos insertos en este pensamiento holístico de ontología biológica y salud humana, evitamos todas las fuentes a las cuales podemos exponernos. Pero además tenemos que saber que las restauraciones muchas veces también liberan flúor y tratamos justamente de evitarlas. No sé si podrías dar 2 o 3 palabras más en relación a eso a Augusto o Vicente, porque hay más restauraciones que liberan flúor en la boca y que es igual para tomar atención, en el fondo, para los colegas o para los pacientes. Bueno, complemento yo un poquito, después te dejo la palabra, Vicente. Claro, efectivamente, hay ciertas restauraciones que se utilizan como bases, a veces el lirio ionómero es uno de ellos, que es una restauración que en odontología nos facilita mucho la vida. Es súper fácil, es bastante versátil este material para usarlo como base, pero tiene ese problema que libera flúor, y siempre lo han hecho así, que libere flúor. Entonces es un problema también para nosotros los dentistas biológicos tener que reemplazar ese videonómero con composite que hace los procedimientos un poco más largos, más complejo el manejo del material, etcétera. Hay que tener más precaución en aislamiento, que no se contamine con nada. El videonómero en ese sentido resiste un poco más cuando uno lo manipula. Y bueno, también hay resinas compuestas que liberan flúor, que también es un problema que algunos proveedores les ponen esta característica porque supuestamente el flúor es para los dientes y se les olvida que los dientes están en la boca y la boca se conecta con el resto del cuerpo. Y el otro material que también se le agrega flúor con bastante frecuencia son los sellantes que les ponen los chicos para sellar los surcos, que no se generen caries, que también van liberando flúor. Entonces ya, o sea, es suficiente con lo que obtenemos de la contaminación alimentaria que hay, el té, etcétera, y otros tipos de alimentos, como para estar metiendo más flúor, que sabemos que sistémicamente no tiene absolutamente ningún beneficio. Posiblemente, o sea, localmente en el diente va a tener un beneficio, pero ¿cómo separamos el diente del cuerpo? Ese es el tema. No tenemos cómo. Y teniendo otras sustancias que pueden reemplazarlo, no se justifica, a mi juicio, en ningún caso, utilizar flúor. Te dejo la palabra ahora, Vicente. Sí. Creo que cuando uno empieza a hacer esta odontología biológica, una de las principales cosas que nos enfrentamos como desafío y gran dificultad es tener que cambiar muchos materiales. Ahí sí que a la escoba tengo que botar un montón de materiales y empezar a buscar materiales nuevos y empezar a instruirme. Y una de las cosas que uno empieza a darse cuenta es que incluso los vendedores de estos materiales no tienen idea de que están compuestos. Oye, ¿esta resina compuesta tiene flúor? Ni idea.
Y disculpa, ¿y sabes si es que libera BPA? No, doctor, no lo sé. Y, y ahí vamos sumando. Entonces, tal cual como tú dices, Augusto, en esa búsqueda, hemos encontrado un par de marcas acá que son libres de flúor, son libres de BPA, que tienen este monómero distinto, el Hormoser, pero también es tan reducido el mercado que no siempre hay stock. Mm. Sí. Entonces también nos encontramos con ese otro tema. Entonces, ¿podemos tener resinas libres de flúor, libres de BPA? Sí, existen. Hay que fijarse también en los sellantes, las resinas fluidas, sí. También el tema del vidrio ionómero. El vidrio ionómero no existe sin flúor. Es así de simple. No hay alternativa de vidrio ionómero sin flúor. Si hacemos ontología biológica, no deberíamos usar vidrio ionómero. Que igual es como casi un pecado contra la ontología. O sea, el vidrio ionómero es un sagrado material, es la vaca sagrada, pero no. Pero no, también lo fue la amalgama en su momento. Y y el otro tema de repente también es complicado, los cementos con los cuales voy a instalar la corona, voy a instalar la incrustación, que sea de cerámica, no va a tener ningún componente que libere partículas, pero el cemento probablemente tiene una mínima dosis igual de flúor y seguro de BPA. Y ahí sí que no, acá por lo menos en Chile estamos súper, súper limitados en ese sentido. Falta mucho por avanzar todavía. Y así todo, estas opciones son mucho mejor que seguir teniendo esos metales en boca. Eso seguro. Sí. Yo creo que también aquí hay un deber de los consumidores, de los pacientes, en el fondo, de exigir un poco más a sus dentistas, que aunque no sean dentistas biológicos, oye, ¿sabes qué? Creo que el cemento que use, ojalá que no tenga esto, esto, otro, o la resina, si es posible. Y por último, eso ya le va a llamar la atención al dentista y quizá en algún momento lo va a cambiar o va a pensar en tener doble stock, no sé. Pero es la única forma, o sea, que los mismos pacientes también hablen un poco al respecto con sus dentistas si no tienen acceso a algún dentista que use este tipo de materiales, para que por último conozcan, indaguen un poco más allá y se nos unan. Sí, tal cual. Exactamente. Exacto. Sí, y justamente en este tema de ver alternativas a las restauraciones metálicas en boca, debido a lo que ya hemos discutido en relación al efecto de los metales en la salud humana, y los invito a que revisen los videos anteriores, tanto en Instagram TV o en YouTube, también en el canal de Calevit por YouTube pueden verlos y es más cómodo porque ahí pueden poner pausa, en cambio en el Instagram es medio difícil, ahora han cambiado cómo uno puede visualizar los videos, pero en el YouTube siempre van a poder verlo de manera más cómoda. Pero volviendo a esto, sabemos que existen también, cuando has perdido todo el diente, ¿no es cierto? Y necesitas una opción fija, existen los implantes dentales. Estos implantes son de titanio principalmente y otros metales a los cuales se forma una aleación. Doctor Augusto Cura, ¿son inocuos estos implantes metálicos de titanio para la salud del ser humano? Mira, con respecto a los implantes titanio, si bien cuando se descubrieron, se descubrió que el titanio en el fondo tiene una muy buena compatibilidad con el organismo, porque era básicamente el único material que no te lo rechazaba el cuerpo, porque se intentó por mucho tiempo buscar opciones de reemplazo de la raíz del diente cuando pierde el diente completo. Se experimentó con varios tipos de metales y el titanio era el único que lograba en el fondo que tu hueso no lo expulsara del organismo, ¿ya? Y que se fijara, que el hueso se adhiriera, que se produzca este fenómeno que se llama la osiointegración, que es que el huesito queda pegado ahí al implante titanio. Sin embargo, que el hueso se una a un material, esto no implica necesariamente que el material es inocuo y está 100% bien adaptado al organismo. ¿Por qué? Porque el titanio ya del hecho de ser metal, sí o sí va a liberar en tu organismo iones de este material con el tiempo, porque va a estar incorporado en un tejido. Entonces, hay gente que tiene más predisposición que otra a poder desarrollar una hipersensibilidad, por ejemplo, algún problema inmunológico tal vez, porque está liberando constantemente algún ion metálico que el cuerpo no lo recibe bien. Y no necesariamente te va a provocar alguna afección local en el sitio del implante, puede que el implante quede ahí, impecable, lo miro la radiografía, está muy bien integrado, pero esto te puede estar generando un problema inmunológico de otro tipo que te puede desencadenar alguna enfermedad.
no le quiero poner nombre a ninguna, hay un montón, y esto es súper variable de persona en persona, lo que podría generar. Esto empezó a ser cuestionado por nuestros pares más viejos en la odontología biológica, porque muchos pacientes, después de instalarse los implantes, comenzaban con problemas de salud. Y problemas de salud, como bien digo, no del sitio donde se puso el implante, sino problemas sistémicos. El tema es que el problema grande acá es que los dentistas en general no tomamos una historia clínica completa del paciente ni le preguntamos cuando llega a la consulta y después poner los implantes qué es lo que pasó en su vida. O sea, para nosotros lo que hacemos es la boca y se acabó. Y en odontología biológica tendemos a preguntar bastante a los pacientes de sus enfermedades, antecedentes, dolores, aunque no tengan un diagnóstico clínico, algún nombre y apellido de la enfermedad, etcétera. Y cuando intervenimos, después cuando vamos terminando el tratamiento o vamos controlando al paciente, preguntamos si hay algo más. Y aquí los dentistas biológicos más antiguos se dieron cuenta que había problemas con los implantes de titanio y que empezaban a generar problemas en los pacientes. Lo mismo que se ve en la odontología neurofocal, por ejemplo, que ya el hecho de ser un metal que pueda transferir corrientes eléctricas al resto del organismo, nosotros funcionamos con corriente eléctrica, no es algo místico, funcionamos con corriente eléctrica, puede provocar disturbios en otras partes del cuerpo o también localmente. Entonces, por todas estas razones, se decidió probar con otro tipo de material y ahí se descubrieron estos implantes cerámicos que tenían una mejor biocompatibilidad, no son tampoco rechazados por el hueso. Y a mí en particular me ha pasado con pacientes, por ejemplo, que tienen problemas sistémicos que están desencadenados por una pieza en particular, que lo tengo súper claro, una pieza con tratamiento de conducto, por ejemplo, le extraigo esa pieza, el paciente le mejora sus problemas de salud, luego le pongo un implante cerámico y sigue bien su salud, no tiene el problema que nuestros colegas habían descubierto que con los implantes de titanio empeoraban mucho en algunos casos. Entonces, en este caso de los implantes, en odontología biológica preferimos utilizar sí o sí los implantes cerámicos. Pero también el mercado es complejo, en Chile tenemos pocas marcas, no tenemos para todos los casos los implantes cerámicos, pero bueno, tenemos que barajarnos con lo que hay por lo menos acá en Chile. Eso. Excelente. Gracias, gracias Augusto. Y claro, bueno, en general, como dice Augusto, por eso es que es tremendamente importante que el proceso de diagnóstico, que es cuando uno recibe al paciente por primera vez, tiene que ser un proceso más largo. O sea, nosotros somos médicos de la cavidad bucal, odontólogos, pero somos médicos que estamos focalizados a una zona que igual tiene un efecto sistémico. Entonces, no tenemos por qué los pacientes pensar que van a una consulta del odontólogo para solamente ver dientes. De hecho, hasta está mal puesto el nombre de la profesión acá, al menos en Latinoamérica, porque en otros países podría estar más cercano odontólogo, pero igual se queda en el diente. Dentista en Chile. Sabemos que en España igual se habla de los estomatólogos, que primero fueron médicos, no sé ahora que estudian directo odontología les habrán cambiado el nombre, no sé si saben ustedes, pero el nombre más propio es estomatólogo, porque somos médicos que estamos especializados en la cavidad bucal y sus anexos, cabeza, cuello. Entonces, la historia clínica es fundamental. Bueno, y los pacientes que nos están viendo en este momento, tanto de pacientes de Augusto como pacientes de Vicente y pacientes míos, saben que es así, que la primera consulta, de hecho, es la más larga de todas porque tenemos que saber toda la historia médica del paciente, todo es importante y relevante a la hora de ver qué es lo que vamos a hacer en la boca de ese paciente, devolverle la salud a través de la boca. Entonces, Vicente, bueno, ¿qué alternativas entonces que ya Augusto nos adelantó existirían al uso de implantes metálicos en la boca? Que ya Augusto nos mencionó de cerámica, pero bueno, ¿de qué se trata esta cerámica? ¿Qué es? Algunos me han preguntado muchas veces por las redes, ¿cuál es la diferencia? Explícanos tú e ilustra un poco a la audiencia en relación a estos implantes cerámicos que están hoy en día disponibles en algunas partes del mundo. Sí. Mira, yo creo que es importante también comenzar con un punto que me he encontrado mucho también en la clínica, sobre todo con este enfoque biológico, y es que, claro, en muchas ocasiones el paciente se ve enfrentado a tener que tomar una decisión. Puedo tener una pieza con un tratamiento de conducto que ya de por sí, desde el punto de vista que conocemos de la odontología biológica,
es un reservorio de microorganismos que no es posible desinfectar por completo, que no significa que sea una infección constante, pero sí es un punto de alta controversia. Mucha gente viene como ya decidida a extraer sus dientes y también pueden ocurrir eventualidades, fracturas, cuando el paciente llega con restauraciones de amalgama muy grandes, metálicas en general muy grandes, la pieza dentaria puede sufrir un fenómeno que son fisuras, que es decir, vienen siendo como líneas de fractura incompletas, consecuencia de tener grandes restauraciones metálicas en boca, más sumado a el apriete dentario, el bruxismo, dentro de muchas otras cosas, pero que el resultado final es que nos vemos en un escenario donde la alternativa es extraer el diente. Entonces, muchas veces los pacientes van a decidir, muchos pacientes deciden quedarse sin su diente y no restaurarlo. Y ahí, ojo, porque hay algo súper importante que se está dejando de lado, y es que nosotros necesitamos masticar la comida. No masticar la comida con esfuerzo. Nosotros deberíamos tener un cierto grado moderado de esfuerzo masticatorio que representa un estímulo neurológico que se ha visto que está asociado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas. Dicho de otro modo, personas que no mastican, ya sea que porque no tienen dientes o porque los dientes que tienen están tremendamente debilitados por dolor, por enfermedad periodontal, porque se mueven, etc., esas personas que no mastican tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o demencia senil. Y eso está altamente estudiado. Los dientes tienen millones de terminales nerviosas que con cada acto masticatorio están estimulando nuestro cerebro, están produciendo una mayor oxigenación y una mayor irrigación en nuestro neocórtex, y con eso estimulando la neuroplasticidad, que en el tiempo reduce el riesgo de este tipo de enfermedades. Entonces, sacar un diente sin reemplazarlo de otra manera está también no solucionando el problema, sino abriendo la posibilidad a otros. Obviamente no me refiero a que te falte un diente, sino ya también uno por aquí, otro por allá, o grandes segmentos, y pensar que todo está bien, mejor lo voy a dejar así porque no quiero ningún metal ni ninguna otra cosa. No, ojo, ahí también hay algo que está faltando, y eso hay que considerarlo. Entonces, teniendo eso de punto de partida, sí, el titanio, que es lo convencional de los implantes, hay muchos estudios que muestran que libera partículas. E incluso hace poco estuvimos en una reunión clínica y vimos hartos materiales donde hay estudios que muestran que incluso partículas de titanio provenientes de implantes en los dientes se han encontrado incluso en páncreas, en hígado y en otros sectores en el vaso y en otros órganos profundos. Entonces, no es real que son inocuos, como ya lo dijo Augusto. La alternativa que se ha dado hoy en día hoy en día está mal dicho, yo creo que hace por lo menos unos 30 o 40 años que se viene desarrollando este otro material, y se habla hoy en día más bien de estos implantes cerámicos. El material de por sí se llama circonia. La circonia es un óxido de circonio que a su vez es un elemento que dentro de la tabla periódica tiene un montón de propiedades con ciertas características, pero que se conoce como un tipo de metal, pero propiamente tal, el óxido de este circonio, que no es un metal, se convierte en un tipo de cerámica. Y eso es lo que después se fabrica en mayor escala como bloques que se van a tallar en forma de implantes. ¿Qué es lo que tiene la ventaja de este material? Primero, no es un metal y estructuralmente hablando se parece más a una cerámica, que vienen siendo tipos de cristales de este óxido. Está tan densamente condensado que es tremendamente duro, de hecho se le conoce como un acero blanco, realmente es muy, pero muy, muy resistente. Es altamente biocompatible, ¿por qué? Porque al igual que el titanio, el hueso, los osteoblastos, las células del hueso se pegan a esta superficie, y de misma manera que lo hacen los fibroblastos, es decir, las células de la encía, por ejemplo, que se van a pegar a esta superficie, se van a adherir por completo y van a ocurrir este fenómeno que se llama osseointegración.
y a diferencia del titanio, no libera partículas, o sea, tiene una mucho menor adherencia microbiana, es decir, que los microorganismos, bacterias, hongos y otros microorganismos no son capaces de crecer en su superficie, de esa manera tiene una mucho mayor higiene. Finalmente, como otro punto adicional, es blanco. Es un material que también presenta una mejor estética que en comparación con el metal del titanio. Entonces, en esos sentidos, debido a todos estos factores, la verdad es que la circonia ha tenido una tremenda expansión en el mercado, tanto en implantes, en reconstrucciones de coronas, puentes y un montón de cosas que podemos optar hoy en día con este material que se le llama una cerámica, no es cerámica, es mucho más que cerámica, es como un acero mejorado, pero que no es metal, casi. Y, por supuesto, tiene algunas desventajas. Yo diría que la principal desventaja hoy es que no sabemos a cabalidad qué es lo que ocurre a largo plazo. Yo diría que los principales estudios que muestran que de implantes de circonia instalados deben tener más o menos entre 5, 8 años de seguimiento versus el titanio que lleva funcionando 40 años, más de 40 años. Entonces, ahí hay un punto de resistencia desde el punto de vista de la odontología convencional, que no significa que hay que estudiar más, hay que ir a meterse más en el tema, pero es altamente prometedor. En los últimos 10 años se han hecho tremendos avances con la circonia y se ha logrado y se ha avanzado mucho en este tema de la osseointegración con la circonia. En Chile, efectivamente, tenemos pocas opciones, pero tenemos opciones hoy en día. Y creo que con el paso del tiempo sí podremos ofrecer más alternativas libres de metales en implantología. Por lo menos en Calevit nosotros sí la estamos implementando, estamos ya dando nuestros primeros casos y como dato aparte, por lo menos en los casos donde sí tenemos que usar implantes de titanio, por lo menos nosotros nos aseguramos de que el tipo de titanio que utilizamos es, o sea, comer altamente puro, es decir, que realmente es solamente titanio y que no viene con otras mezclas de otros elementos. Podemos encontrar con vanadio, con aluminio, y con otros tipos de partículas que esas sí van a estar liberando, sí van a ser mucho más tóxicas. Nosotros tratamos de que, en el caso de no poder utilizar un implante de circonia, el titanio que utilizamos sí es altamente puro y no viene con estos otros contaminantes. Excelente, súper claro, Vicente. No sé si Augusto quisieras agregar algo más al respecto. No, está perfecto, está bien completo lo que dijo Cristian. Creo que faltó la parte de que el titanio nomás también te puede generar corrientes eléctricas. Creo que ese punto creo que no lo tocaste. Claro. Pero lo demás bien y efectivamente, o sea, tenemos mucha limitación acá en Chile, por lo menos ahora con los implantes cerámicos, y hay casos donde está frito, o sea, no tiene opción de cerámico, vas a tener que usar titanio si el paciente quiere reemplazar con implantes, y también, o sea, hago lo mismo, busco el implante más puro de titanio, porque ahí tenemos millones de marcas ahí, sí, en titanio acá en Chile, así que es cierto que uno puede buscar mayor pureza. Lo ideal sería tomar un test de biocompatibilidad quizás a los pacientes, pero tampoco tenemos opción acá para el titanio. Estamos Claro. súper limitados. Sí. Así que, querido público, queridos pacientes, hacemos lo que podemos con lo que tenemos acá en Chile, pero hay buenas opciones, pocas, pero hay. Y en ese sentido, como bien decía Augusto, es importante también que el consumidor comience también a informarse y a preguntar a sus odontólogos para que finalmente empiece a haber más opciones y lleguen más opciones también a nuestro país, porque también esa demanda va a generar una mayor oferta y quizás algún día tendremos en Chile un laboratorio que quiera venir y hacer exámenes de compatibilidad dental y que se hace en Europa y Estados Unidos, se hace con un tubo de sangre, por lo tanto no se puede mandar, pero que ya te da una idea más clara de qué puedes usar en un paciente u otro, o si algún elemento que ya tiene en su boca puede estar relacionado a alguna enfermedad que esté presentando. Por ejemplo, bueno, quería hacer una pregunta que había salido en el público. La verdad que hay preguntas bastante generales y otras que no van tanto al tema. Ya hemos dicho que por ahí dicen, bueno, me tengo que remover el implante si tengo una enfermedad autoinmune. Pregunto una persona, yo quiero responder que, por favor, o sea,
calma. Tampoco el remedio puede ser peor que la enfermedad. No vamos a desmerecer que el paciente efectivamente puede haber tenido un antes o un después, pero hay que hacer una evaluación muy cuidadosa, médica, odontológica, nutricional, antes de también realizar un procedimiento mutilador. Si no veo cómo está la parte nutricional, la parte de alimentación, estrés, dormir, higiene del sueño, no crea que por solamente sacarse el implante de titanio se le va a sanar su enfermedad autoinmune, que puede estar influyendo, sí, pero mucha precaución en esto. Hay que ver primero otros factores. Es lo que yo respondería a esta persona. Ha habido como dos preguntas en relación a eso. No sé si quisieran complementar esa respuesta que yo he dado o ampliarla, Augusto o Vicente. Sí, complemento yo primero. Sí, no hay Vicente. problema, Dale. gracias. Sí, lo que dice Cristian es muy cierto. Sacar un implante no es lo mismo que sacar un diente. Cuando tú vas a intervenir para sacar un implante, tienes que sacar un tremendo trozo de hueso para sacar el implante. Los dientes están unidos al hueso por un ligamento y gracias a ese ligamento nosotros podemos sacar los dientes. Pero el implante está totalmente pegado. Es una cirugía que realmente no es fácil, tiene que ser un cirujano maxilofacial, hay que hacerla con bastante cuidado, se pierde mucho hueso, hay que poner injertos después al sacar un implante de titanio, entonces no es como llegar y sacarse el implante de titanio. Y concuerdo muy bien con lo que dice Cristian. Si llega una persona, tiene problemas de salud y se lo atribuye a los implantes de titanio, ok, veamos primero la parte médica. Ya tienes que verte primero con un médico integrativo competente, tomar exámenes, empezar a descartar cosas, limpiar tu alimentación, tu higiene del sueño. Busquemos después, si tal vez tienes metales en boca, partamos sacando esos metales que es más fácil, las amalgamas, piezas con tratamiento de conducto, revisemos un combi, a ver si tienen lesiones o no, etcétera. Veamos si posiblemente estas piezas con tratamiento de conducto están generando más daño. Tal vez hayan cavitaciones óseas, extracciones de terceros molares o piezas que estén ausentes. Y al último, yo me voy con los implantes de titanio, intentar sacarlos si el paciente no se ha recuperado ya con todo eso, que es un proceso que probablemente al paciente en tratamiento médico y odontológico no le va a tomar menos de un año, ni por si acaso, para poder descartar todo lo demás. Eso. Sí. Perfecto. Sí, Vicente. totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que más nos toca hacer en Calevit, cuando recibimos pacientes nuevos, tiene que ver también con orientar un poco su búsqueda. En gran medida también nosotros hacemos mucha educación y enseñanza sobre hábitos de estilo de vida, sobre todo la nutrición. Pues nosotros le damos un énfasis a la nutrición tremendo. La nutrición puede ser tu mejor ayuda o tu peor enemiga. Y en ese sentido es indispensable eso. O sea, antes de pensar que un implante o que una amalgama o que una endodoncia es la causa de la enfermedad autoinmune, por ejemplo, tenemos que descartar muchos otros factores. Si encontramos un foco infeccioso en boca y encontramos mercurio, por supuesto, hay que retirarlo. Pero eso no promete que haciendo esa única intervención vamos a solucionar eso que está buscando el paciente. Finalmente acá no, la gran diferencia entre lo que es la salud integrativa versus lo convencional es tener una visión más amplia, es tener una visión donde estemos integrando, sumando y considerando todos los aspectos del estilo de vida de la persona, su alimentación, su estrés, si hace o no hace deporte, si es que es feliz en su vida, si tiene metales pesados, si es que toma agua directamente de la llave, con o sin flúor, o sea, es un sinnúmero de cosas. Por eso requiere mucho más tiempo de conocer a la persona, hablar con ella y familiarizarse con lo que le puede estar ocurriendo. Y sin embargo, también, a su vez, creo que es tener una postura como mucho más humilde en el sentido de decir, por mucho que he estudiado estos temas que son tan innovadores, no tengo la respuesta a todos los casos. Yo no puedo prometerte que esta amalgama es la causa de tu enfermedad autoinmune y que al sacarla te vas a curar. No puedo prometerte eso. Ni siquiera las organizaciones donde nos estamos formando y estudiando desde la odontología biológica pueden asegurar eso. De hecho, te recalcan, no pueden asegurarle eso al paciente, porque somos mucho más complejos. Somos mucho más holísticos y necesitamos una visión mucho más amplia. Entonces, en ese sentido,
Nosotros recomendamos desde la nutrición, desde el manejo de tu estrés, desde el recuperar tu estilo de vida, desde el sacar las toxinas, sacar los metales. Y dentro de eso, si llegamos al punto en que después de haber abarcado todos esos aspectos, todavía hay temas pendientes que no se han solucionado en tu salud, miremos esa endodoncia que se ve perfecta. Miremos ese implante que se ve perfecto, porque ahí puede haber algo. Pero después de haber recorrido todo ese tramo. Muchas gracias, Vicente. Mira, acá, bueno, una pregunta más y de ahí vamos a ir a otro tema ya para ir acercándonos al cierre, para que no quede tan largo y también sea fácil de ver por los pacientes y estudiarlo. Preguntaba una colega, ¿qué hay en relación a los cementos de policarboxilato? Eh, ¿Podrían ser una alternativa? ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto? También liberan flúor. En esa parte yo no lo tengo muy claro. No sé tú, Vicente, como rehabilitador oral, ¿podría ser una alternativa o no tiene o no vale la pena tampoco? De lo que yo, a ver, el policarboxilato no es un material que esté tan en uso masivo hoy en día como lo era antes. Sin duda hay muchos dentistas que lo utilizan porque tiene excelentes propiedades. Es bastante biocompatible, pero no puedo responderte con respecto al flúor. Ahí no sé, Augusto, qué sabes tú al respecto, pero sobre la composición del flúor del policarboxilato, la verdad me pillaron. Ahí. Mira, la verdad tampoco desconozco si liberan o no flúor estos cementos, si es una propiedad que siempre tengan o a veces, pero yo lo que recomiendo es siempre leer el manual, la composición química de Claro, cada material. Y eso es lo que yo tuve que empezar a hacer cuando empecé a estudiar odontología biológica. O sea, tomar los materiales que tenía aquí en Chile y empezar a claro. leer la composición. Y algunos me costó un montón encontrarlos de estos. Y ahí buscar si libera flúor o no, porque va a pasar lo mismo probablemente con los composites, que uno tiene flúor, el otro no tiene flúor, uno tiene BPA, el otro tiene BCMA, no sé, o sea, tiene TECMA o UDMA. Entonces, no, la verdad no podría responder si es que Mm, tiene flúor o no lo de policarboxilato y qué tanto será mejor la biocompatibilidad, no sé, yo no lo utilizo por lo menos de policarboxilato. claro. Bueno, a la colega que nos consultó eso, bueno, esa es la respuesta que le podemos dar. En todo caso, creo que hay que ver, en realidad va a depender de la marca, pero en general, justamente estoy ahora profundizando en la lectura del artículo de postura de la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología en relación al flúor y estuve revisando muy detalladamente lo que hablan de los materiales dentales y al menos no salía el cemento de policarboxilato, pero tampoco decían que sí ni no, no estaba nomás. Pero yo creo que es atingente la duda de Vicente Augusto, que va a depender de la marca. Y así como hay resinas que le ponen flúor, hay otras que no tienen flúor. Yo creo que la colega debería averiguar si ese cemento de policarboxilato en el folleto o a través del fabricante o el vendedor le consulte directamente si libera o no flúor. Bueno, la verdad que veo bastantes preguntas en relación a los tratamientos de conducto. Creo que va a haber que hacer un vivo específicamente de eso para poder aclarar Absolutamente. las dudas. Eh, lo único que les digo que por favor ya respondimos de alguna manera a esa pregunta diciendo que hay que hacer una evaluación completa del paciente, no es ir corriendo a sacarse los dientes, sacarse los implantes, no, por ningún motivo. Hay que hacer una evaluación, hay que reforzar la parte médica, nutricional y descartar y ver si efectivamente está teniendo un efecto, pero muchas veces nosotros como odontólogos biológicos también nos colocamos en una actitud vigilante, expectante, acompañar al paciente en su proceso. Y justamente es en el seguimiento que nosotros nos vamos a poder dar cuenta hasta qué punto efectivamente, una vez que el paciente incorpora las medidas de cambio de estilo de vida, qué efecto puede tener ese tratamiento sospechoso en la salud de la persona. Pero lo conversaremos un poco más. Es un tema bastante controversial, pero reitero, requiere también entender que hay que hacer un cambio de estilo de vida y por supuesto, nosotros no vamos nunca a desmerecer tampoco la sospecha que tenga un paciente en relación a su salud, porque también es su cuerpo y él es el único que puede ser capaz de darnos a notar a nosotros qué es lo que ha sentido, qué es lo que está notando, cómo cambió su vida en relación a un procedimiento o no. Bueno, Vicente, bueno, para terminar, ¿nos podrías contar qué cosas debemos considerar, que igual ya se ha respondido algo, pero si es que quedó algo por aclarar, qué debemos considerar antes de remover una restauración de un diente, tapadura, empaste, calce, como lo dicen en otros países?
que esté en malas condiciones, o sea metálico, o sea de amalgama de mercurio. Vale. Desde lo convencional de la odontología, siempre el principal punto que evaluamos es cuánto diente sano va a quedar, es lo que nosotros llamamos el remanente dentario, porque eso es un poco lo que va a guiar qué tipo de reconstrucción, o sea, qué material voy a elegir. Tenemos que considerar que una restauración metálica como una amalgama es un bloque de material que no está adherido al diente, sino que constantemente está, cada vez que masticamos, no solo está liberando partículas, sino que está presionando, empujando y sobrecargando ese diente. Si a eso le sumamos una masticación fuerte, un hábito, por ejemplo, de bruxismo, si le sumamos que el diente tal vez tenga un tratamiento de conducto y es una amalgama grande, yo ya no puedo pensar que es la misma condición que una amalgama pequeñita de 2 milímetros de ancho y nada más. Obviamente no. Entonces, mientras más diente sano yo tengo, mejor es el pronóstico para ese diente y mejor va a ser el resultado posoperatorio, es decir, el resultado después de que se haya terminado el tratamiento. Tengo que considerar esto al principio porque hay ocasiones donde remover una restauración de amalgama grande, cualquier restauración grande finalmente, puede poner en riesgo la vitalidad del diente. Es decir, que lleguemos a una instancia donde esa pulpa, ese nervio y ese diente vivo que durante ya años que tiene esa restauración de amalgama ahí, aun cuando esté liberando partículas, ya esté como un poco adaptado a tenerla ahí, en el momento en que yo voy y la saco, eso es una injuria, eso es un tipo de daño para el diente, para ese nervio. Y que informarle a esa persona, antes de siquiera pensar en comenzar un tratamiento, siempre informarle que en esos casos de unas amalgamas grandes existe el riesgo de que tal vez se comprometa la vitalidad del diente y que incluso termine necesitando un tratamiento de conducto. Y nuevamente, con el paciente decidiremos qué hacer. Es decir, yo en ciertas ocasiones siempre intento a toda costa mantener la vitalidad del diente. Un diente vital tiene mucho mejor pronóstico y conocemos además toda esta controversia de las endodoncias, entonces no indicamos tratamientos de conducto así porque sí, en cualquier caso lo tratamos de evitar, pero lamentablemente hay condiciones donde sí son necesarios. O sea, si se produce un dolor, si se produce una pulpitis, una inflamación de ese tejido, si se produce una necrosis pulpar, yo ya la identifico de antes, está indicado hacer una endodoncia. Si el paciente no quiere hacerse la endodoncia y prefiere sacarse el diente, eso es otro tema. ¿Okay? Pero ahí viene esa discusión, esa toma de decisión en conjunto. Y el otro gran punto que yo diría es, un poco que lo mencioné, lo pasé rápido hace un momento, es si es que el diente tiene o no tiene fisuras. Las fisuras son un cacho. No tengo otro término que decirlo, las fisuras son un cacho. Porque el paciente puede traer su diente con una amalgama grande. Y esto generalmente pasa en amalgamas medianas y grandes. ¿Okay? El diente puede tener una fisura que es como una fractura incompleta. Es decir, hay una línea, como que por un lado del diente se ve una línea oscura y no, si el paciente tal vez, si es que alguna vez se percató, tal vez no le llamó la atención, nosotros la vemos y sabemos que ahí hay una fisura. ¿Y qué es eso? Una fractura incompleta, que a simple vista no sabemos hasta dónde llega. Puede llegar solo a la superficie, puede llegar hasta la dentina, que es una de las capas ya más internas del diente, o puede llegar hasta la pulpa. Y sacar la amalgama va a activar todo ese proceso que puede ser con dolor, que puede ser con síntomas, que incluso podría indicar que el diente o necesita tratamiento de conducto o de frentón la extracción. Entonces, de nuevo nos enfrentamos con un escenario bien complejo. Hay ciertas medidas para tratar de controlar el resultado, es decir, si veo un diente con fisura, ya de frentón, lo siento, no puedo hacer una resina, tengo que hacer una cosa mucho más grande para proteger el diente, cubrirlo, etcétera. Pero sin duda son cosas que nosotros siempre tenemos que estar ahí
poniendo ojo porque empeoran bastante el resultado del pronóstico. Y acá el principal intento es que el paciente también informarlo al máximo, porque también la toma de decisión tiene que ser en conjunto. A eso le sumaría finalmente, desde luego, el estado periodontal, es decir, cómo están sus encías, cómo está su condición de salud de las encías y del hueso que afirman los dientes, y, por supuesto, siempre su salud sistémica. No va a tener el mismo resultado un tratamiento en una persona, en un diabético descompensado, que en una persona que viene por prevención y que no tiene ningún diagnóstico, ninguna enfermedad. Eso sí marca diferencias. Excelente, muchas gracias. Bueno, agradecerles nuevamente a los doctores su presencia en este vivo de educación para el público en medicina y odontología biológica. Muchas gracias, Augusto, muchas gracias, Vicente, y dejo para que den un mensaje final a nuestro público para despedida. Augusto, por favor. Bueno, muchas gracias, Cristian, de nuevo por la invitación. Gracias, Vicente, igual por la compañía, aquí por compartir, ayudarme a las respuestas, y complementando. Y a todos los que asisten también a estos espacios educativos, para que se vayan informando, ustedes vayan corriendo la voz y ojalá que se incorporen más colegas también. Les agradezco también a los colegas que les interesa este tema y están viendo estos live. Solo con deseo de aprender y meterse un poco más en este camino. Eso, muchas gracias a todos. Gracias, Augusto. Vicente. Sí, igual, gracias Cristian gracias Cristian por toda tu gestión, realmente, o sea, eres el motor de este barco, siempre estás moviendo y motivándonos a este tipo de reuniones, así que son súper, súper enriquecedoras. Augusto también un ejemplo, tal vez uno de los pioneros en Chile de la odontología biológica, así que súper, súper agradecido y también súper afortunado de estar compartiendo este espacio contigo. Um, también muchas gracias a toda la gente que finalmente está ya considerando a la odontología como parte integral de su salud, una parte importante. Eso he visto cambios notables, yo diría incluso en los últimos 2 años, para mí por lo menos estos últimos 2 años han sido súper, súper movilizadores en ese sentido y esperanzadores también. Se nota que hay se vienen nuevos proyectos y nuevas ideas, así que muchas gracias a todos por el interés y por la participación. Gracias. Gracias a ustedes, doctores, y sigamos adelante. Y gracias a ustedes, público, pacientes, que también tienen y deben ser motor para este cambio en la odontología de Chile y del mundo. Así que les dejo un gran abrazo y estén atentos a nuestras redes para un próximo capítulo de Medicina y Odontología Biológica, así como de Medicina y Salud Metabólica. Pronto estaremos anunciando en nuestras redes. Gracias, doctor Augusto Cura. Gracias, doctor Vicente Sánchez. Muy buenas noches a todos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias.